En la vida diaria hay momentos en los que nos encontramos completamente solos con nuestras decisiones. A veces esa libertad se siente liberadora, pero otras veces se transforma en un abismo que nos abruma. Es en esos momentos donde surge una de las preguntas más antiguas y profundas de la filosofía. ¿Qué significa existir? A lo largo del tiempo, muchos pensadores han intentado responder a esta pregunta desde diversas perspectivas. Y una de las corrientes más influyentes del siglo XX es el existencialismo. Esta filosofía se centra en la experiencia humana, en la libertad, la responsabilidad y la angustia que causa existir. Pero lo interesante del existencialismo es que no surge de la nada, sino que está profundamente ligado a la fenomenología, una filosofía de la experiencia que busca describir cómo las cosas se nos presentan en el mundo. El existencialismo, en esencia, toma las herramientas de la fenomenología y las aplica a la existencia humana cotidiana. Fue Edmund Husserl quien sentó las bases de este enfoque con su llamado volver a las cosas mismas. Para Husserl no se trata de teorizar sobre la realidad de manera abstracta, sino de investigar cómo la realidad aparece ante nosotros, en nuestras experiencias más inmediatas. El fenómeno es la representación mental de esa impresión hacia las cosas mismas. Y es precisamente de esta forma que surge el existencialismo, no como una teoría sobre el mundo externo, sino como una reflexión sobre cómo nos enfrentamos a nuestra propia libertad y a las decisiones que tomamos en el curso de nuestras vidas. Es tanto así que los existencialistas del siglo XX se consideraban, antes que existencialistas, fenomenólogos. Sin embargo, quiero dejar algo claro desde el principio. Este video no busca convencerte de que el existencialismo tiene todas las respuestas, ni que debes aceptar sus conclusiones como verdades universales. Este es un gran defecto cuando se lee a los autores existencialistas. Más bien, el objetivo es invitarte a reflexionar sobre las preguntas que plantea esta corriente filosófica. Porque lo que hace al existencialismo tan interesante no son tanto las respuestas que ofrece, sino las preguntas que lanza sobre el sentido de la vida, la muerte, la libertad y la angustia. Existen muchas otras corrientes filosóficas que pueden abordar estos temas desde otros ángulos, pero lo importante es la reflexión que estas preguntas generan. Kierkegaard, la angustia de la libertad. Cuando pensamos en libertad, a menudo lo imaginamos como algo liberador, como la capacidad de hacer lo que queremos sin restricciones. Pero para Søren Kierkegaard, la libertad es algo más complejo. En su visión, la libertad viene acompañada de una carga, la angustia. Kierkegaard fue uno de los primeros filósofos en describir la angustia, no como una emoción negativa, sino como una consecuencia directa y natural de nuestra capacidad de elegir. Y es precisamente en este punto donde el existencialismo toma su primer impulso, en la confrontación con el vértigo que produce la libertad. En su obra El concepto de la angustia, de 1844, Kierkegaard explica que la angustia no es simplemente miedo a lo desconocido, sino un sentimiento mucho más profundo. Es la angustia ante la posibilidad. Cuando estamos frente a una elección, no solo estamos eligiendo un camino, sino que estamos renunciando a todos los otros caminos posibles. Esa es la verdadera causa de la angustia, el reconocimiento de que, al elegir, cerramos puertas y limitamos nuestras opciones. Y esa responsabilidad nos abruma. La angustia es el vértigo de la libertad, escribió Kierkegaard. Y con esto capturó una de las ideas más potentes del existencialismo. La libertad no siempre es fácil, ni siempre es deseable. En su lugar, la libertad nos confronta con la necesidad de tomar decisiones en un mundo donde no existen garantías. Cada elección que hacemos es una afirmación de nuestra libertad, pero también es una fuente de incertidumbre. Esta visión de la libertad está profundamente conectada con la experiencia humana en el mundo contemporáneo, donde las decisiones parecen multiplicarse y las respuestas seguras son cada vez más esquivas. Esto es cada día más importante. Pero al mismo tiempo es también fundamental recordar
que esta es solo una manera de entender la libertad. Algunos enfoques más optimistas ven la libertad como una oportunidad para el crecimiento y la creación de nuevas posibilidades, sin el componente angustiante que Kierkegaard pone en primer plano. La posibilidad es la causa de la angustia, escribe Kierkegaard también en otra parte de su obra, y es esta posibilidad, esta falta de certeza, lo que lleva al ser humano a una constante reflexión sobre el significado mismo de su libertad. Pero en Kierkegaard no solo se habla de la angustia, sino también la idea del, entre comillas, salto de fe, el concepto central de su obra, que no se refiere únicamente a un contexto religioso, sino a la idea de que, en ausencia de certezas, debemos tomar decisiones y lanzarnos hacia lo desconocido con una confianza que no se basa en hechos, sino en nuestra voluntad. Este salto de fe es en cierto sentido un acto de libertad radical. No sabemos lo que nos espera al otro lado de nuestras decisiones, pero elegimos actuar de todos modos. Sin embargo, como ya hemos mencionado antes, no es necesario aceptar sin más esta visión. Hay otras corrientes filosóficas que ven la vida desde perspectivas diferentes, menos centradas en la angustia y más en la creación consciente de significado a través de nuestras elecciones. Heidegger y el despertar a la finitud. Si bien Kierkegaard nos enfrentó a la angustia de la libertad, Martin Heidegger lleva esta reflexión a un territorio aún más profundo, la relación entre el ser humano y su finitud. Para Heidegger, la angustia no es solo una consecuencia de la libertad, es un signo de que estamos despertando a algo fundamental, que somos seres finitos, que nuestra existencia tiene límites y que esos límites son definidos por la muerte. En su obra más conocida e importante, Ser y Tiempo, de 1927, Heidegger introduce el concepto de Dasein, que significa literalmente ser ahí. Este extraño concepto, para Heidegger, significa el ser humano, y este no es simplemente uno más entre los seres del mundo. El Dasein es el único ser que se preocupa por su propia existencia, que proyecta su vida hacia el futuro y que se ve obligado a enfrentarse a la muerte, como el límite último de su ser. Para Heidegger, la muerte no es solo un evento futuro que esperamos que llegue algún día. La muerte es algo que nos acompaña en cada momento de nuestra existencia. Es una idea central en toda su filosofía. Es lo que él llama el ser para la muerte, Sein zum Tode. Cada una de nuestras decisiones, cada uno de nuestros momentos está marcado por esta realidad. Somos seres finitos y esa finitud define quién somos y cómo vivimos. La angustia revela el ser para la muerte, escribe Heidegger como sentencia a su visión del existencialismo. No es una angustia ordinaria, sino una angustia ontológica que nos despierta a la realidad de nuestra mortalidad. Pero para Heidegger, esta angustia no es algo negativo que debemos evitar. Al contrario, es lo que nos permite vivir de manera auténtica. Solo cuando nos enfrentamos a la realidad de nuestra finitud podemos comenzar a tomar, según él, decisiones genuinas que reflejan nuestra verdadera libertad. Lo que distingue a Heidegger es que para él la muerte no es simplemente el final de la vida, sino la clave para entender lo que significa realmente estar vivo. Solo a la luz de la muerte podemos comprender lo que significa existir, afirma Heidegger en Ser y Tiempo. La finitud, por tanto, no es solo una tragedia, sino una oportunidad, o la oportunidad, para vivir de manera más plena y auténtica. Sin embargo, no todos los filósofos están de acuerdo con esta visión. Para algunos, la idea de que la muerte le da sentido a la vida es demasiado sombría. Otros enfoques filosóficos sugieren que, aunque somos finitos, no necesariamente ver la muerte como el centro de nuestra existencia es algo necesario. Algunos proponen que el significado de la vida puede encontrarse en la creación, el desarrollo y la permanencia en alguna obra que creamos, sin estar marcados por la inevitabilidad de la muerte.
Para Heidegger, la muerte no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar. Es lo que nos recuerda que cada momento cuenta, que nuestras decisiones tienen un peso real, porque somos seres finitos, independientemente del tamaño de la decisión. Pero aquí volvemos a lo que hemos discutido anteriormente. No es necesario aceptar esta visión como la única válida. No son estas respuestas lo interesante, sino las preguntas que el existencialismo plantea. Otros filósofos proponen que la vida puede ser vivida de manera auténtica sin la carga de la muerte en el horizonte. Sin embargo, la pregunta que Heidegger plantea es profunda e interesante. En resumen, Heidegger nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la finitud y la mortalidad. Nos pregunta cómo podemos vivir auténticamente si evitamos enfrentarnos a la realidad de que nuestra existencia tiene un fin. Pero esa no es la única pregunta que el existencialismo nos lanza. Sartre y la condena de la libertad. Si Kierkegaard y Heidegger nos enfrentaron a la angustia de la libertad y la finitud, Jean-Paul Sartre lleva esta reflexión a un nivel más radical. Para Sartre, la libertad humana no es solo una capacidad o un derecho, es una condena. Estamos condenados a ser libres, lo queramos o no. Y esa libertad absoluta e irrenunciable nos coloca en una posición de responsabilidad abrumadora. Sartre expresa esta idea en su famosa frase: la existencia precede a la esencia, un concepto central en su visión del existencialismo, mas no como hemos visto en todo el existencialismo. Lo que significa es que los seres humanos no nacemos con una esencia predefinida o un propósito, sino que existimos y luego a través de nuestras decisiones y acciones definimos quién somos. No hay una naturaleza humana fija en esta visión y consecuentemente no se nos dicta qué debemos ser o hacer. Somos lo que hacemos. Esta visión es tremendamente profunda por esa pequeña frase: somos lo que hacemos. Para Sartre, la libertad es total, pero esta libertad es una carga, porque con ella viene la responsabilidad de crear nuestro propio sentido. No podemos culpar a las circunstancias o a los demás por lo que somos. Siempre tenemos la opción de elegir, queramos o no, y esa elección define nuestra vida. En su obra principal, El ser y la nada, de 1943, Sartre argumenta que aunque la libertad es un privilegio, también es una fuente de angustia, porque al no haber un sentido predefinido, somos nosotros los responsables de darle significado a nuestra vida. Aquí Sartre introduce otro concepto importante en toda su obra, el de la mala fe. Para él, la mala fe es el intento de escapar de nuestra libertad. A menudo fingimos que no tenemos elección, que estamos atrapados por las circunstancias o por las expectativas sociales. Nos convencemos de que no somos responsables de lo que hacemos, cuando en realidad siempre tenemos alguna opción. Por eso escribe Sartre que el hombre está condenado a ser libre, porque aunque intentemos negarlo, la libertad es una realidad ineludible. Un ejemplo de mala fe sería que alguien que se sienta atrapado en un trabajo que no le gusta, pero se convence a sí mismo de que no tiene otra opción, está forzado a seguir en ese empleo. Para Sartre este es un claro caso de mala fe. Siempre hay opciones, aunque esas opciones impliquen riesgos o sacrificios. Fingir lo contrario es engañarnos a nosotros mismos para evitar la angustia de nuestra libertad. Las cadenas parecen invisibles, pero son tremendamente tangibles en las cosas que hacemos día a día. Sartre afirmó: el hombre es lo que hace con lo que han hecho de él. Otra frase central en toda su obra, subrayando que no importa de dónde venimos o en qué circunstancias estamos. Lo que importa es lo que elegimos hacer con esas circunstancias. Y esa es la verdadera carga de la libertad. No podemos escapar de nuestras decisiones y cada elección que hacemos es una afirmación de nuestra libertad. Para Sartre, la libertad es a la vez una oportunidad y una condena. No podemos escapar de ella y cada decisión que tomamos nos define. Pero como ya hemos visto con Kierkegaard y Heidegger, no todos los filósofos aceptan esta visión tan radical de la libertad.
Algunos la ven como una oportunidad nuevamente creativa, sin necesidad de la carga existencial que Sartre le atribuye, sin necesariamente perder por ello la profundidad de dicha idea. Nuevamente nos volvemos a enfrentar al dilema de las propuestas de los existencialistas y la profundidad e interés que estas preguntas generan en nosotros. Una de las grandes preguntas que Sartre plantea es esta: ¿cómo enfrentamos nuestra libertad? ¿La aceptamos con todas sus responsabilidades o nos engañamos a nosotros mismos y actuamos de mala fe para evitar la angustia que conlleva? Estas son preguntas esenciales que el existencialismo nos invita a explorar, no solo en la filosofía, sino en la vida cotidiana. Finalmente, el existencialismo no se detiene en esa libertad o en la angustia, nos lleva a enfrentarnos a algo más profundo: la falta de sentido de la vida. Camus y la rebelión ante el absurdo. A lo largo de nuestra exploración del existencialismo hemos visto cómo Kierkegaard, Heidegger y Sartre nos enfrentan a la libertad, la angustia y la responsabilidad. Pero el existencialismo no estaría completo sin una reflexión profunda sobre lo que Camus llamó el absurdo. Para Camus, el absurdo surge cuando intentamos buscar un sentido trascendental o un propósito último en el universo que nos parece ofrecer alguna respuesta definitiva. Y ante el vacío de sentido, ¿qué hacemos? Camus nos ofrece una respuesta radical: nos rebelamos. En su obra El mito de Sísifo, de 1942, Camus nos presenta una metáfora poderosa para describir la condición humana. La historia de Sísifo, condenado por los dioses a empujar una roca cuesta arriba, solo para verla rodar de nuevo colina abajo y tener que empezar de nuevo una y otra vez por toda la eternidad. Para muchos, este destino sería como una tragedia. Sin embargo, Camus nos sorprende al sugerir que debemos imaginar, entre comillas, a Sísifo feliz. ¿Por qué? Porque aunque la tarea de Sísifo es absurda, su decisión de seguir empujando la roca, de continuar a pesar de todo, es un acto de rebelión y de afirmación de su libertad. Aquí Camus produce una perspectiva existencialista única. El hecho de que la vida, aunque no tenga un sentido o aparentemente no tenga un sentido, no significa que debamos rendirnos ante el vacío. Al contrario, debemos aceptar ciertas cosas absurdas y seguir viviendo de manera plena y auténtica. El absurdo no libera, ata. No deja lugar para la esperanza, pero da una oportunidad a la libertad, escribe Camus. En otras palabras, el reconocimiento del absurdo no nos condena, más bien nos libera de las ilusiones de un sentido impuesto y nos da la oportunidad de, en ese sistema impuesto, crear nuestro propio camino. La rutina no tiene por qué ser monótona. Para Camus, la clave no está en buscar un sentido trascendental, sino en rebelarnos contra el absurdo y vivir con dignidad, sabiendo que aunque la vida pueda carecer aparentemente de un propósito inherente en la sociedad y lo que hacemos socialmente, esa libertad sigue siendo nuestra junto con la vida que tenemos. Es aquí donde la idea de la rebelión se vuelve fundamental en la obra de Camus y en el existencialismo. Según él, la verdadera respuesta al absurdo no es rendirse ni caer en el nihilismo, que es más bien visto como una debilidad existencial, sino en seguir adelante. Enfrentamos un mundo sin sentido, pero esa misma realidad absurda nos ofrece la posibilidad de crear un sentido a través de nuestras acciones. La vida puede parecer absurda, pero en esa absurda realidad también encontramos la manera de vivir auténticamente y de forma plena. No obstante, como hemos visto a lo largo de este recorrido por el existencialismo, nuevamente la manera en la que Camus plantea este problema no es única. Otros filósofos también se han enfrentado a este problema y han visto el absurdo de formas distintas. En este caso, Camus nos ofrece una vía para enfrentar el absurdo, pero también deja abierta la posibilidad de que cada uno encuentre la propia respuesta con la que pueda lidiar con el vacío existencial.
Habiendo recorrido las ideas fundamentales del existencialismo, desde la libertad en Kierkegaard hasta la rebelión contra el absurdo de Camus, me gustaría dar un breve repaso sobre una visión contemporánea e interesante del existencialismo, la perspectiva de Byung-Chul Han. El existencialismo, con sus profundas preguntas sobre la libertad, la angustia y el sentido de la vida, no solo impactó en la filosofía del siglo XX, sino que sigue resonando con fuerza en la actualidad. En un mundo cada vez más acelerado, hiperconectado y orientado al rendimiento, el pensamiento existencialista cobra una nueva relevancia. Para el filósofo surcoreano, residente en Alemania y que ha escrito la mayor parte de su obra en alemán, Byung-Chul Han, vivimos en una sociedad del rendimiento, una era donde la alienación ya no proviene tanto de las fuerzas externas, sino de nosotros mismos. Somos los emprendedores de nuestras vidas, en sus palabras, autoexplotándonos en busca de, entre comillas, éxito y reconocimiento, lo que genera una nueva forma de angustia nunca antes vista. Han, en su obra como La Sociedad del Cansancio, de 2010, expone que el individuo contemporáneo ha pasado de ser un sujeto obediente a ser un sujeto de rendimiento, atrapado en la lógica de la productividad constante. Este sujeto ya no está alienado por los sistemas opresivos externos como las sociedades disciplinarias descritas por Michel Foucault, sino que se autoexplota en nombre de la eficiencia, el éxito, el crecimiento personal, la influencia en redes sociales, etc. En este sentido, la libertad existencialista, la libertad de decidir sobre nuestra vida y darle sentido, se ve distorsionada por una libertad dentro de esta lógica de rendimientos, donde ya no elegimos lo que hacemos, sino que estamos atrapados en una obligación de auto-optimización constante. Cita Han: el hombre es un animal laborans, que se explota a sí mismo en su propia libertad, de manera totalmente voluntaria. En este contexto, el absurdo de la vida que describió Camus parece más palpable que nunca hoy en día. La falta de sentido ya no proviene solo de la ausencia de respuestas existenciales, sino de una sociedad entera que nos exige ser productivos en todo momento, entendamos o no los fines que tiene, sin parar a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. La prisa define a nuestra sociedad. Y aquí es donde las preguntas del existencialismo vuelven a ser urgentes. ¿Cómo enfrentamos nuestra libertad cuando parece que estamos atrapados en una rueda interminable de búsqueda de progreso, entre comillas, personal? Heidegger, con su concepto de la finitud, ya nos había advertido que la existencia auténtica solo es posible cuando nos enfrentamos a nuestra mortalidad y dejamos de ver la vida como una acumulación de logros. Pero en la sociedad actual, la reflexión sobre la muerte y el sentido de la vida parece ser constantemente eclipsadas, ocultas, veladas para la gente que busca solamente metas productivas, lógicas de rendimiento, éxito económico, admiración por los demás, etc. Mucho más hoy en día. Para Byung-Chul Han, esta sociedad del rendimiento no solo genera cansancio físico, obviamente, sino un profundo cansancio existencial. Cita: el sujeto de rendimiento se siente libre, pero en realidad es un esclavo de sí mismo y de todo el sistema. Han nos invita a repensar la libertad desde una perspectiva crítica y hoy en día más urgente que nunca. Ya no se trata simplemente de elegir entre diferentes caminos en la vida, sino de liberarnos de las expectativas externas y de la autoexplotación que nos impone la sociedad contemporánea. La pregunta existencialista de cómo vivir auténticamente cobra en este contexto una urgencia particular. Han nos sugiere que el camino hacia una vida más auténtica pasa por rechazar la autoexplotación, recuperar el sentido de propósito personal, más allá de la productividad constante. En otras palabras, es necesario rebelarse contra el absurdo del mundo, no solo en el sentido de Camus, de aceptar la falta de sentido, sino también en el sentido de resistir la lógica laboral actual, que nos aliena de nosotros mismos.
Al igual que Camus plantea la rebelión como una respuesta al absurdo, Byung-Chul Han es auténticamente un seguidor del existencialismo. Nos invita entonces a rebelarnos contra la sociedad del rendimiento. Nos pregunta por recuperar una vida auténtica, y esa es la pregunta que plantea fundamentalmente en toda su obra. ¿Cómo vivimos de manera auténtica en un mundo que parece exigirnos más de lo que podemos dar y comprender? En este punto es donde el existencialismo se reencuentra con la crítica social y donde las preguntas sobre la libertad y el sentido de la vida hoy en día son más importantes de lo que fueron nunca antes. Así que te invito a que tomes un momento para reflexionar. ¿Cómo estás ejerciendo tu libertad? ¿Estás tomando decisiones que realmente reflejen quién eres y lo que quieres en la vida? ¿O estás quizás, sin darte cuenta, atrapado en una lógica de trabajo laboral existencial donde la productividad ha reemplazado ya para siempre el propósito de la vida? Piensa en tu vida desde esta perspectiva, que viene de grandes pensadores. Reflexiona sobre las preguntas que plantean, más que en sus respuestas. Y más importante aún, hazte tus propias preguntas. Porque al final la verdadera libertad no se trata solo de elegir, sino de darle sentido a las elecciones que haces, por pequeñas que sean, en tu día a día. Si este video te ha parecido interesante o te ha hecho reflexionar, no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus propias ideas. Y si quieres seguir explorando estas cuestiones filosóficas, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos. Este ha sido Bast. Hasta la próxima.